¿Qué tal? Bienvenido. En esta ocasión le vamos a informar acerca del 110 aniversario luctuoso o del asesinato del cobarde asesinato en contra del presidente Francisco Ignacio Madero, así como del vicepresidente Pino Suárez. En el patio de honor del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este día como un acto conmemorativo por el 110 aniversario luctuoso del presidente Francisco Ignacio Madero y el presidente José María Pino Suárez, tras sus asesinatos por las fuerzas huertistas de Victoriano Huerta, a eso se refiere, en 1913. Fue el director general, fue el director general del Archivo General de la Nación, Carlos Ruiz Abreu, quien, como único orador, encargó de rememorar la vida del también conocido como apóstol de la democracia. Durante el acto al que asistió la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, e integrantes del gabinete federal, el funcionario definió a Madero como uno de los presidentes más progresistas de la historia del país y un visionario incomprendido en su época, gracias a quien México continúa construyendo un sistema político democrático basado en el ejercicio libre del voto y el respeto a nuestros derechos ciudadanos. También convenció al pueblo de que él era el elegido para cambiar e imponerse al viejo régimen, dictadura y autocrática, y crear una nueva nación. Esto solo lo han logrado en la historia de la humanidad y de México los grandes políticos de una sola pieza, los que poseen el privilegio de tener los principios y una moral sólida, dijo Ruiz Abreu. Sobre la vida de Madero, recordó que nació en el seno de una familia de agricultores acaudalados en Parras, Coahuila. Esto es muy importante. Si usted no lo sabía, Madero no nació, pues vamos a decir, en el pueblo. No. El gran presidente Madero, pues nació en una familia, pues de dinero, podríamos decirlo en nuestros tiempos. Sin embargo, seguimos leyendo, en lugar de formarse con una mentalidad empresarial, como la hace la mayoría, de un hombre de negocios de la época y también en esta época, desarrolló una fuerza conciencia cívica, moral, filosófica, política e intelectual, la cual permitió oponerse desde muy joven a la pobreza, el analfabetismo, la tiranía política que vivía México bajo la dictadura de Porfirio Díaz. Tras subrayar que decidió adoptar como política de cambio la vía de los demócratas, ya que se oponía firmemente a la vía armada para conquistar el poder y tenía convicción que mediante prácticas cívicas era posible cambiar el país. Agregó que su lucha fue siempre dentro de la ley. Para competir contra Díaz fundó distintos partidos, con lo cual logró llegar a la presidencia de la República. Al referirse aquí, haciendo un paréntesis, a que el presidente Madero decidió adoptar como política de cambio la vía democrática, es que cuando Porfirio Díaz se reelegía, lo hacía por la fuerza y todas las pequeñas, los movimientos pequeños o grandes que había en aquellos tiempos eran reprimidos por la fuerza, eran asesinados. Recordemos que de Porfirio Díaz viene la frase de mátalos en caliente, de la rebelión en Veracruz. Además de plasmar su visión de la vida pública mediante la instauración de la democracia, en la que incluyó el lema sufragio efectivo, no reelección, incorporó la importancia del conocimiento de la historia memorial, de la memoria nacional para la creación de una verdadera conciencia democrática. Es decir, saber qué es lo que pasó en la historia real de nuestro México contemporáneo, y no la que nos cuentan y las que nos quieren hacer olvidar. Recordemos que eh, la,
revolución, el movimiento de revolución de 1910 fue hace 110 años, hace 112 años, vamos a decir. Es decir, hace 5 generaciones. Teniendo en cuenta que una generación tiene en promedio 25 años de cambio, 5 generaciones, es decir, si es usted menor de 25 años, pues es usted, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y sus bisabuelos y sus tatarabuelos son los que vivieron en carne propia la dictadura de Porfirio Díaz. Es decir, que no fue hace mucho tiempo como nos quieren contar los conservadores. Debemos de tener en cuenta que la Revolución Mexicana de 1910 fue apenas hace 110 años, o dependiendo de su edad, 5, 6 o tal vez 4 generaciones, como viene siendo el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Continuando, el 19 de febrero de 1913, Gustavo A. Madero, hermano del presidente Madero, fue cruelmente asesinado en la Ciudadela. Y 4 días después, Francisco Ignacio Madero y José María Pino Suárez fueron asesinados, convirtiéndose así en mártires de nuestra historia. Ahora, aquí les voy a hacer otro paréntesis. El principal soporte emocional, por así decirlo, el principal soporte emocional que tenía presidente Madero estaba en su hermano, Gustavo Madero. Entonces, porque los embates que sufría presidente Madero pues fueron muy grandes. Entonces, pararse y sostenerse eh, en los dos pies, hablando en forma emocional, es muy difícil porque pues todo lo que le hicieron al presidente Madero hay que tener nervios de acero. Y entonces quien era un pilar emocional para él fue su hermano, Gustavo Madero. Entonces, al asesinar vilmente al hermano del presidente, Gustavo Madero, el presidente Madero es el que renunció por su propia voluntad a la presidencia, porque ya no estaba su gran pilar emocional que fue su hermano Gustavo Madero. Sin embargo, los traidores a la patria pues atentaron y asesinaron al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Continuando, nadie se imaginó que en el centro penitenciario conocido como el Palacio de Lecumberri, donde se forjaron las negras historias de represión y el lugar donde se registró el asesinato de Madero, sería hoy, en el presente, la casa que resguardaría la historia de México, el Archivo General de la Nación. Lo que viene siendo el Archivo General de la Nación viene siendo el lugar donde asesinaron cobardemente al presidente Madero. Añadió, y ahí se guardan los documentos que dan cuenta de su lucha y del proceso revolucionario que acabaron con el régimen porfirista. Más bien yo diría que hicieron a un lado, porque sabemos que los conservadores han existido toda la vida. Desde la invasión hasta nuestros tiempos, los conservadores existen y están ahí, listos para volver a sus tiranías. Luego del mensaje del director general del Archivo General de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y los asistentes al acto guardaron un minuto de silencio en honor al apóstol de la democracia, ya que pues fue la forma en la cual se conocía y se conoce al presidente Francisco de Madero. Y aquí vemos en esta fotografía pues al presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, la doctora Beatriz, haciendo guardia en la imagen del presidente Madero. Y bueno, ya por último, dejarles aquí una imagen
Este es el libro que actualmente está en circulación. Este es el libro, bueno, este es el dictador Porfirio Díaz. En la parte posterior de este libro es donde está la imagen de Madero. Sin embargo, este libro es el que escribió Francisco I. Madero en 1908, si no me equivoco, en el cual él convocaba y transmitía a todos nosotros los mexicanos cuáles eran sus ideales políticos, el cual recomiendo que si usted ya lo leyó, pues bueno, ya sabe de lo que hablo, pero si a usted le interesa saber cuál fue su proyecto de nación, su propuesta de proyecto de nación del presidente Madero, le recomendamos ese libro que es el que actualmente está en circulación. Bien, esta es la información que le tenemos para usted el día de hoy. De nuevo recordando al apóstol de la democracia, Francisco Ignacio Madero. Bien, hasta luego.